bienvenida a una nueva tertulia con Luis Castro. El día de hoy estamos en vivo a través de Facebook Live, a través de Twitter, de las redes sociales. Mañana también esta entrevista va a estar disponible en otras redes sociales, en Instagram, también en YouTube, en LinkedIn. Y es un privilegio y un gran placer para mí presentarles a un amigo. Ya en la entrevista explicaremos muchas cosas. Además, Roberto es una persona súper polifacética, además de pertenecer a la Asamblea Constituyente, ha sido actor, presentador, es economista, es presidente de la Casa del Artista, ha estado en la junta directiva de canales de televisión, así que es una persona con un gran conocimiento del país y aquí lo saludamos, le damos la bienvenida a Roberto Messuti aquí a una tertulia. Roberto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tus palabras, Luis. Te mando un fuerte abrazo en la distancia, manteniendo, por supuesto, todas las previsiones posibles, entre ellas quedarse en su casa para evitar el contagio del coronavirus. Aquí estamos enfrentando, como en todos los países, esta pandemia que vino como que para sacudir, para despertarnos, para hacernos reaccionar, más allá de ideologías, de creencias, de preferencias, hacernos reaccionar como seres humanos. Mira, Roberto, cuéntame cómo está el país. Yo estuve por allá, ¿te acuerdas que incluso te escribí? Estuve por allá entre el 12 y el 22 de marzo haciendo unos trabajos, justo cuando empezó todo el tema de la cuarentena que había planteado el gobierno. ¿Cómo está la situación actualmente? ¿Cómo están manejando todavía los contagios? Además, escuché que hubo una serie de nuevos contagios en la isla de Margarita y que se están tomando acciones al respecto. Bueno, fíjate, para nosotros, los bolivarianos, revolucionarios, los creyentes de Dios, de Cristo, los creyentes de la inclusión, los creyentes de que todas y todos somos hermanos, pues una sola muerte ya nos consterna y no es aceptable para nosotros. Pero cuando hablamos con los números en las manos, diría alguien matemático, o cuando hablamos con los pies sobre la tierra, con la realidad que es palpable, que está a la vista de todas y de todos, pues gracias a las medidas tempranas que nuestro presidente Nicolás Maduro Moro tomó asertivamente en su momento, pues hoy en día Venezuela es el país con quizás menos contagiados, ascendemos a más de 250. Recientemente se registraron 21 casos, como tú lo acabas de decir, en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, producto de la inconsciencia, de la irresponsabilidad de dos personas dueñas de una academia de béisbol que anteponen sus intereses económicos a los intereses nada más y nada menos que a lo más preciado que tiene el ser humano, que es la vida. De aquí, pues, que haya inmediatamente surgido la respuesta del gobierno nacional y hoy en día están a las órdenes de los tribunales y de la justicia estos inconscientes que han puesto en peligro la vida de decenas de niños. Hoy te hago este comentario porque como ser humano, como humanistas que somos, cuando hiciste el comentario inicialmente que se iban develando cosas, pues sí, yo a Luis lo quiero mucho, fuimos compañeros de colegio, imagínense ustedes, en bachillerato y nos graduamos en humanidades y vemos con alarma, con realmente profunda preocupación lo que está ocurriendo hoy en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica, donde hay más de 500,000 casos, donde según un reportero de origen puertorriqueño de nombre Jorge Vieira, decía en estos días en un reportaje que hacía que cada 2.5 minutos moría una persona en Nueva York. Entonces, sí, las diferencias de liderazgos hay también que ponerlas en la balanza a la hora de medir la capacidad de maniobra que puedan tener para tomar medidas en función a preservar la vida. Yo te digo esto porque nosotros tenemos un presidente consciente que tomó unas medidas que hoy significan la vida de miles de venezolanos, en contraposición con un presidente loco, belicoso,
llamado Donald Trump, que se cree el dueño del mundo, que se burlaba incluso de la existencia de este virus y que hoy en día se ha convertido en el epicentro mundial y es tan inconsciente aún que no toman las medidas necesarias, incluso recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, sino que Sí, más bien eso. su respuesta ¿cuál fue? Renunciar a la Organización Mundial de la Salud, porque recuerda que ellos pretenden ser los amos del mundo y cualquiera que se atreva a llevarles la contraria, pues corre el riesgo de recibir sanciones por estos vulgares policías del mundo que se la dan, de Sí, vulgares oye, policías. precisamente te iba a comentar que, bueno, para darles una primicia a los que nos están viendo, que conocen que del programa que yo hago para RT en Español, Cartas sobre la Mesa, el día de mañana se va a estar estrenando un programa recién grabado al día de ayer sobre la ciudad de Nueva York, casualmente, y además entrevisté a una enfermera venezolana, por cierto, que tiene muchos años en los Estados Unidos y nos contaba las historias de horror que estaba viviendo con cadáveres dentro del hospital que tenían 5 días sin poder ser ni siquiera levantados por los familiares. Ella no tiene ni siquiera insumos, ella misma se tuvo que inventar un traje para protegerse y como tú decías, además, la inconsciencia en los Estados Unidos ha llegado al punto que el día de hoy estaban discutiendo reabrir la economía en el estado de Nueva York porque supuestamente habían bajado los números, pero la realidad es que los números han bajado en ciertas comunidades, pero las comunidades muy pobres, los latinos, los afroamericanos de Nueva York siguen con un nivel de contagio muy alto y a las autoridades parece que esto no les importa. Así que pendientes mañana, por cierto, de ese Bueno, programa. pero recuerda que estás hablando de la capital del capitalismo, valga la redundancia, donde está Wall Street, que para nadie es un secreto que lo han quebrado infinidad de veces y después de manera muy sinvergüenza o muy cómplice viene el gobierno de turno y refinancia una vez más a los banqueros y pues ha quedado en evidencia algo que ni siquiera los adversarios políticos de los distintos países en el planeta Tierra pueden poner en discusión. Y es que los Estados Unidos de Norteamérica solo han demostrado valentía, solo han demostrado heroísmo, heroicidad, han demostrado ser los salvadores del mundo, pero solo a través de las películas de Hollywood, porque en la vida real han demostrado su incapacidad incluso de ayudar a sus propios connacionales o conciudadanos y han sido incapaces de levantar un avión para salir a ayudar a nadie en el planeta Tierra. Es decir, que se cae ese mito que nos hicieron creer desde pequeño a través de la gran pantalla o la llamada gran pantalla creada en Hollywood, donde los Estados Unidos de Norteamérica siempre salían como los salvadores de la Tierra, pues más bien hoy en día se han convertido en el epicentro de contagio del planeta Tierra de este virus que, como te dije al principio, pues debe servir más allá de los miles de muertos, de los miles de llantos, de los miles de dolores, de las miles de despedidas inconclusas, porque cuando se muere un familiar del coronavirus, pues no tienen ni siquiera la oportunidad de despedirlo, debe servirnos de reflexión, de un llamado urgente que nos hace el planeta Tierra, que nos hace la naturaleza. Lo está demostrando China. China le está dando una bofetada a los Estados Unidos de Norteamérica, a los alemanes, al Reino Unido. Es increíble. Mira, más allá hablan de sanciones posibles contra el gigante asiático y el gigante asiático está desplegado por el mundo con otro gigante humano que es Cuba y con un gigante humano y de fuerza como lo es Rusia ayudando a los pueblos. Y no vemos la democracia estadounidense que dirige Trump ayudando a nadie. No No, sí, vemos a la al Organización de contrario, Naciones como tú Unidas. decías al comienzo, el gobierno de Estados Unidos decidió retirar su participación de la Organización Mundial de la Salud en un acto en medio de una pandemia como esta que resulta abominable bajo todo punto de vista. Y como tú decías, además de las ideologías, los hechos hablan por sí solos. No es casualidad, como tú mencionabas, que sea en China, que sea Rusia, que sea en Cuba,
los que estén al frente de batalla tratando de, a lo mejor no van a salvar a todo el mundo, pero por lo menos la intención es la que cuenta. Cuba mandando doctores a donde puede, China, bueno, el mismo Donald Trump salió en un video ya hace un par de semanas riéndose en forma como graciosa, como que los rusos le habían mandado un avión enorme con medicinas, con Bueno, utensilios de ojo, salud. ojo, atención países del mundo donde aterrizan. Ya el señor Trump ha demostrado que también tiene malas mañas. Fíjate tú que ayuda humanitaria que han ido a diferentes países han sido interceptadas por autoridades estadounidenses y se han robado vulgarmente mascarillas y materiales necesarios para combatir el COVID-19. Quería, Roberto, aprovechando, bueno, obviamente tus conocimientos de la política venezolana y del accionar del gobierno, ¿cómo está la situación en la frontera con Colombia? Porque viste que el ministro Arreaza estuvo constantemente haciendo esfuerzos para ayudar a los venezolanos que estaban casualmente en estos países tratando de regresar a Venezuela huyendo del coronavirus, y también los que estaban en Colombia, en Ecuador, que se vinieron a pie y estaban en la frontera. Y bueno, han habido obviamente videos de cómo está la situación y de todo el despliegue sanitario que se ha montado en la frontera para precisamente asegurarse también que estas personas, por más venezolanos que sean, no vengan también a contagiar, sino tratar de ayudar en la medida de lo posible. ¿Qué has oído de la situación en la frontera? Cómo están los venezolanos que están regresando? Y bueno, primero que nada, mira, muy triste como venezolano por saber que muchos connacionales nuestros, muchos compatriotas han sido víctimas de la xenofobia, del desprecio, de la humillación, de la explotación incluso. Muchos de ellos que salieron de Venezuela engañados por una campaña cruel que le hicieron creer a un grupo de incautos que iban a lograr conseguir el paraíso perdido fuera de las fronteras de Venezuela, sin entender que nada mejor que la casa de uno. El hogar de uno no tiene sustituto. Pero a veces hay gente que puede caer por desesperación, por ignorancia o por el mismo ingenuidad en las falsas promesas y salen aventurados por allí y luego se encuentran con estas situaciones, no solo de explotados, no solamente de decepcionados, de frustración, sino que hoy en día, que en medio de esta pandemia, nos dejaron allí tirados en medio de la nada, y ha sido el gobierno bolivariano, el gobierno humanista que dirige nuestro legítimo presidente Nicolás Maduro Moro, quien les tiende la mano. Y hay que mencionar algo, muchas de esas personas no comulgan con nuestro gobierno bolivariano, muchas de esas personas han conspirado en contra de nuestro gobierno bolivariano y en contra del pueblo, y sin embargo, nuestro gobierno bolivariano, dando una clase de humildad y de humanidad, les abre los brazos, les tiende la mano, y al llegar a la frontera, junto a nuestro protector del estado Táchira, nuestro camarada Freddy Bernal, junto a nuestro camarada y compatriota Mervin Maldonado, que está haciendo una labor maravillosa frente a Somos Venezuela, les reciben, se les hace inmediatamente el despistaje del COVID-19 y se les aísla por un periodo de tiempo recomendado por el protocolo que hay que seguir de la Organización Mundial de la Salud. Inmediatamente regresan a sus hogares en vuelos gratuitos por los que vienen en avión. Los que están allá en medio de la frontera se les cubre lo que es la alimentación, lo que es poder tener un techo y no estar desasistido en medio de la nada, en las calles, como mueren, por ejemplo, en las calles de Guayaquil, nuestros queridos hermanos ecuatorianos. Sí. Es decir, mira, se ha preparado una contingencia realmente que es digna de reconocimiento. Sería muy mezquino por parte del mundo no reconocer los grandes esfuerzos que ha demostrado Venezuela, que ha demostrado el gobierno bolivariano, la gran capacidad de maniobra frente a una pandemia que hemos demostrado. Mira, yo de verdad me siento orgulloso de ser venezolano, me siento orgulloso de ser chavista, un gobierno que recibe al connacional, al hermano, a la hermana que por X o por Y se haya ido, pero que es venezolano y merece volver a su patria y tener la oportunidad de desarrollarse. Bienvenido. Este es el gobierno que nosotros defendemos, mi querido Luis. Este es el gobierno realmente democrático, donde son las mayorías
las que mandan, el gobierno que no se doblega ante un imperio norteamericano y por lo tanto es víctima de las distintas sanciones y bloqueos que hoy en día, antes incluso de la aparición del coronavirus, llevaba un saldo de más de 40.000 muertos en la tierra de Bolívar y Chávez, producto de la serie de sanciones y bloqueos que no permiten que nosotros los venezolanos y venezolanas dispongamos de nuestros recursos, de nuestro dinero. Nos han robado el oro, nos han robado el efectivo, nos han robado las compañías, los activos como Sigo. Ahora están hablando de Morómeno ya en Colombia también, para asaltarla, caímos en manos de unos pillos que, secundados por las ambiciones norteamericanas de hacerse de nuestra riqueza, de hacerse de 300 años que tenemos de petróleo debajo del suelo, es decir, en el subsuelo, son capaces de pactar con el mismísimo diablo. Lamentablemente pactaron con unos apátridas encabezados por un títere llamado Juan Guaidó, un triste personajillo de la política que pasará con más pena que gloria por las páginas de la historia venezolana, y que han demostrado ser unos vulgares rateros que sin importar ni siquiera la situación de emergencia que hoy en día tenemos, han parado en su ambición de seguir llenando sus bolsillos. Y te comento esto porque es alarmante, y que valga tu programa para hacer esta denuncia ante el mundo, que en plena pandemia, donde debemos los seres humanos respaldarnos los unos a los otros y ayudarnos entre sí, hoy en día todavía Estados Unidos, con por supuesto el vil apoyo de sus otros títeres en Latinoamérica, como lo es el gobierno de este señor Iván Duque en Colombia, siguen tramando una posible intromisión paramilitar que busque zozobra entre el pueblo venezolano, confusión, que busque un alzamiento de un pueblo que sigue consciente, tranquilo, gracias a esa conciencia despertada por el gigante Chávez, y que no va a caer en esas provocaciones. Mira, han hecho lo que les ha dado la gana con nuestra moneda. El ataque a nuestra moneda ha sido inclemente. El ataque a nuestra economía ha sido algo espantoso, sin sentimiento alguno. Fíjate tú que en medio de esta pandemia del COVID-19 se le pidió encarecidamente al señor Donald Trump que cesaran las sanciones en contra del pueblo de Bolívar, al menos por mientras dure la cuarentena, mientras dure la pandemia, mientras no aparezca una vacuna en contra del COVID-19 que nos permitieran usar nuestros activos para hacerle frente a la pandemia, y lo negaron. Y lo más triste, mi querido Luis, es que lo negaron con el aplauso, con la sonrisa y con la aprobación de personas como Juan Guaidó, de personas como Antonio Ledesma, que está en España, como Julio Borges, que es un asesino, que es un prófugo de la justicia, como Carlos Beco, para hacerte precisamente para hacerte un comentario al respecto, porque Juan Guaidó había anunciado hace creo que una semana que su gobierno ficticio iba a ayudar a los médicos con una ayuda de $100, y resulta que yo por aquí por allá conseguí una entrevista con Carlos Vecchio en los Estados Unidos, en donde unos venezolanos que, a pesar de obviamente de ser contrarios al proceso de revolución de Venezuela, igualmente le cuestionaban que bueno, que cómo le iban a entregar esos $100, y entonces que con dónde iban, que cómo era eso, iban a hacer una cola, que a dónde tenían que ir. Y la respuesta de Carlos Vecchio, porque creo que eso no ha salido en ningún lado, pero lo escuché de sus palabras, fue que no, es que se los van a mandar en tarjetas electrónicas para que hagan consumos electrónicos. Yo no pude más que aguantar la risa ante semejante estupidez. Bueno, mira, porque es que eso no tiene otro nombre. Mi respuesta, Luis, porque sé que todavía hay compatriotas venezolanos y venezolanas, y hay seres humanos en el mundo que creen de verdad en el cuento del gallo pelón, para no decirle el gallo Guaidó. Pero la real verdad de todo esto es que la dirigencia opositora en Venezuela, de la ala fascista, dirigida por Juan Guaidó,
Leopoldo López, Freddy Guevara, Julio Borges y todos estos parásitos descubrieron que ser oposición en Venezuela y negociar con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica era más negocio que hacer política en Venezuela. Y de ahí que se robaran los activos, que los negociaran, y lo que yo les dejo como reflexión a los que todavía siguen incrédulos, creyendo de verdad en esta gente que lo que hace es robar al pueblo venezolano. Han entrado más de 20 mil millones de dólares a Venezuela a través de las distintas ONG que hacen vida en nuestro territorio en contra del gobierno de el señor Nicolás Maduro Moros, reelecto un 20 de mayo por las mayorías. Así de sencillo, gústele a quien le guste. Esa es la realidad. Sí, y bueno, entonces, y por cierto que con esto de la pandemia, el presidente Maduro creo que en estos días anunció que era muy probable que por estas razones las elecciones de la Asamblea Legislativa de este año a lo mejor se tengan que posponer, a lo mejor se tengan que pasar para el 2021, quién sabe, porque hasta que esto de verdad, como tú decías al comienzo, no se controle, no se puede hacer más nada. Pero es que estos señores no se dedican a hacer política, lo que se dedican es a destrozar, y como tú decías, solo el año pasado Estados Unidos le entregó 653 millones de dólares en un cheque, sí, con pero una foto. Eso es lo que confesó Estados Unidos abiertamente para tumbar al régimen que nosotros los chavistas tenemos instalado en la República Bolivariana de Venezuela. Pero en realidad a través de la ONG van 20 mil millones en los 20 años de revolución. Esa es la realidad. Lo que pasa es que se abrió la olla de podredumbre y comenzamos a enterarnos de 600 millones por aquí, que eso es nuevo. Eso es el financiamiento que hicieron con este señor Guaidó, que pusieron allí al frente como un títere porque sabían que era la cucaracha más desechable, era lo más manejable que había. No se atrevieron a poner a López porque era un prófugo y lo sigue siendo, y mucho menos a la mujer porque es cómplice de otras marramucias. Pero este señor ha adquirido, ha pasado por sus manos una cantidad de recursos que era para tumbar al gobierno legítimo, constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y están enredados en su propia trampa. ¿Cuál? Que no haya manera de cómo explicarle al Departamento de Estado, al Tesoro de los Estados Unidos, en qué gastaron tal cantidad de dinero y cómo es eso que gastaron tanta plata y no pudieron derrocar al gobierno bolivariano. Sí. Bueno, de hecho, son preguntas que ellos tendrán que responder. De hecho, Elliot Abrams, si no me equivoco, creo que fue él el que hace poco dio unas declaraciones en donde literalmente dentro del juego ese político, bueno, se le puede llamar político que ellos llevan en la oposición radical venezolana, le bajó el dedo a Guaidó, porque les dijo que ellos, sí, Estados Unidos siempre habla de una transición, y le dijo, queremos transición sin Maduro y ahora sin Guaidó, o sea que ya le bajaron el dedo. Sí. Oye, bueno, Guaidó recuerda que Guaidó era el suplente de Freddy Guevara en la Asamblea Nacional cuando ganaron ellos democráticamente y nosotros democráticamente reconocimos, que inmediatamente lamentablemente cayó en desacato producto precisamente del no reconocimiento del poder legislativo de los otros poderes. Y ahí es donde entra la cuestión en conflicto, una Asamblea Nacional que está en desacato y donde tiene que intervenir el Tribunal Supremo de Justicia, que es quien al final del camino es quien toma la última palabra en las decisiones. El presidente de la República, en vista precisamente del desacato en el que ha incurrido la Asamblea Nacional, ha tenido que presentar, por ejemplo, cuando le ha tocado su memoria y cuenta ante la Nación, la ha presentado ante la Asamblea Nacional Constituyente. Recuerda que el 5 de enero de este año 2020 se cumplió el plazo de la Asamblea Nacional en desacato. Habría que ir a unas nuevas elecciones y el país reclama con urgencia que elijamos la mayoría de venezolanos y venezolanas una nueva Asamblea Nacional que haga su trabajo legislativo, de legislar, de crear leyes en pro del colectivo, no que tenga como agenda política
la destitución de un presidente, ni mucho menos el desconocimiento de la decisión de un pueblo a través de las urnas electorales. Sí, eso es muy cierto, eso es muy cierto lo que tú dices, porque fíjate que aquellas personas que nos están viendo, venezolanos, que volvemos y recalcamos, independientemente de su visión política, y también a los periodistas que incluso puedan estar viendo esta charla, que revisen a los verdaderos periodistas. En el año A los verdaderos 2016, periodistas. cuando empezó la gestión de esta Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015, ¿cuáles fueron, como tú decías, las primeras acciones que tomaron? En vez de, como ellos decían que el país estaba en crisis, que ellos venían a salvar, pues bueno, entonces vengan y legislen de acuerdo a lo que ustedes piensen que es salvar el país. Pero yo recuerdo haber estado investigando en esa época cómo las primeras acciones de ellos fueron sacar aquel borrador que nunca se logró llevar de una ley antiterrorismo que era simplemente para la libertad de los presos políticos, que es su obsesión, y en donde básicamente... Para perdonarse a ellos mismos. Exacto, para perdonarse a ellos mismos, y además de plantear definitivamente que la única manera adelante era la destitución del Poder Ejecutivo, es decir, tomándose atribuciones que no tienen nada que ver. Si tomaron el poder, legislen, hagan las leyes, discutan en el gobierno con los otros. Bueno, perdieron una oportunidad de oro en política, así como lo hicieron también a nivel de las gobernaciones. Recuerda que ellos ganaron 5 gobernaciones al inicio, tenía cada gobernador que subordinarse ante el poder originario, que somos nosotros, el representante de ese poder originario, que es la Asamblea Nacional Constituyente. En aquella oportunidad, el señor Guanipa, de Primero Justicia, que es el otro partido fascista junto a Voluntad Popular, que son los dos partidos más fascistoides que tenemos en Venezuela, él no hizo el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente cuando fue la Asamblea Nacional Constituyente precisamente quien hace la convocatoria para elecciones de gobernadores. En ese momento, él, a no asumir el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente en pleno decide convocar a nuevas elecciones. Y en esas nuevas elecciones, el chavismo retoma el poder. ¿Y por qué retoma el poder el chavismo tan rápidamente? Porque la gente no es tonta, mi querido Luis, y de inmediato se dieron cuenta que estas personas no venían a ayudar al pueblo. Estas personas tenían como agenda derrocar un gobierno con el presupuesto de los venezolanos y venezolanas para mejorar su calidad de vida, pero para utilizarlo en sacar de Miraflores a alguien que metió precisamente la mayoría del pueblo para ver después quién de ellos se pide al de los intereses de Venezuela, sino a los servicios del interés del Pentágono y entregarle las riquezas que el Pentágono solicitara a cambio de ellos poder ejercer el control político en Venezuela. Esa es la realidad que aquí está pasando en Venezuela. En Venezuela, y te lo digo con mucho orgullo, si ha existido un sistema de gobierno que realmente ha dado respuestas, se llama el sistema de gobierno bolivariano, que es el socialismo del siglo XXI, que es una prueba, que es un experimento hecho por nosotros los venezolanos para venezolanos. Y si lo que yo te estoy diciendo fuese falso, la revolución bolivariana no habría sido pero tan atacada en estos últimos 20 años. Cuando vieron que la revolución bolivariana era exitosa, dijeron, no podemos permitir que los pueblos despierten y se den cuenta del éxito de este modelo, porque el éxito de este modelo significaría realmente el entierro total del capitalismo. ¿Cómo es eso que el primer país del mundo que nos vendió toda la vida, que iba a salvar el planeta de cualquier cosa, hoy en día no puede controlar ni siquiera su propia pandemia? Cada 2.5 minutos se muere un ciudadano nada más que en la ciudad de Nueva York. Son preguntas para la reflexión. Aquí el coronavirus ha permitido evidenciar modelos, y si hay una evidencia de 2 modelos es el capitalismo y el socialismo. Tenemos una Cuba, una Rusia, una China desplegada en el mundo ayudando a los demás. Bueno, Roberto Messuti, como les había comentado, un gran amigo personal desde la infancia, como él lo comentó, estudiamos juntos. Después Roberto, cuando estuvo haciendo su carrera de actor, también coincidimos en el mundo de la actuación, él con mucho más éxito que yo, obviamente, y ahora también la política y las noticias nos han vuelto a encontrar, afortunadamente. Yo te quiero... Bueno,
Bueno, aprovecho para una vez más agradecerte este contacto, mandar un gran saludo a todos tus seguidores, a todos aquellos que tienen la oportunidad de mirarnos a través de esta plataforma. Siempre es muy bueno tener una ventana para expresarse, para que el mundo conozca de sus protagonistas otras visiones, otras verdades, y no siempre escuchar un solo lado de la historia. Así que saber para ser libres, esa es la consigna. Saber cada día más, documentarnos, informarnos, saber de dónde venimos, entender las situaciones políticas que se plantean y aparecen en los contextos y en las circunstancias en algún momento en los países. Todo tiene una explicación. A veces han tratado de satanizar lo que ha significado el chavismo, y el chavismo lo que ha significado y lo que significa en Venezuela es una fuerza viva, latente, es una energía que está por todos lados, es una energía organizada, que tiene espíritu, que tiene alma, que tiene voz, y esa voz está reflejada en millones que antes no eran escuchados, que antes eran silenciados, que antes ni siquiera, mi estimado Luis, no tenían ni siquiera identidad, porque fue el chavismo, para que lo sepa el mundo entero, que cuando llegó al poder y puso en marcha aquel plan Misión Identidad, y logramos darle cédula de identidad, su documento, pues lo que dirían los gringos, su ID, a más de 6 millones y pico de personas que en aquel momento, si no tenían su ID o cédula de identidad, pues no tenían cómo expresar su voluntad en las urnas electorales. Pero era a propósito, porque los gobiernos de turno decidían quiénes que iban a votar, para así poder hacerse el poder por más de 40 años o casi 40 años. Hoy la revolución, cuando hay gente que no entiende, pero ¿cómo es posible que esto ocurra? Porque la gente entendió que el camino no es el de la depredación del hombre por el hombre. El camino tiene que ser el de la comunión, el de dar lo que puedas compartir, no lo que te sobra. El de entender que estamos nosotros, el hombre, la mujer, destruyendo el planeta en el que vivimos, que al final de cuentas es nuestra casa, es nuestro hogar. Esto del COVID-19 para los supersticiosos, para los creyentes o para los que no creen mucho, pues es para pensar. Son cosas que ocurren, que independientemente creas o no creas, ocurren y te tienen que mover la fibra, el corazón, la manera de pensar, la manera de ver al otro. Yo creo que es momento de dejar al lado los rencores y entender que solo juntos, seamos de la nacionalidad que sea, estemos en el país que estemos, unidos, entendiendo la importancia que jugamos cada uno de nosotros en la sociedad, es que puede uno hacer posible un país mejor, un país de mejores y mayores oportunidades, no con odio ni siendo jueces, no, es siendo seres humanos que se construye, no destruyendo, es construyendo que se hace. Bueno, yo creo que con esas palabras ha quedado plasmado efectivamente el deseo de muchos también venezolanos que también desean y aprovechar estas ventanas, como tú mismo lo has dicho, para decirle a aquellos que no son ni partidarios y que a lo mejor de repente en algún momento piensan que los caminos que ha tomado Venezuela en estos últimos años, según sus conceptos, son los equivocados, pero hablen, hagan política, discutan, dejen la pelea, dejen el saboteo. Llevan 20 años definitivamente saboteando el país en un cuento siempre que parece el coyote y el correcaminos, en donde igualito. Donde cometen siempre la misma torpeza, la misma torpeza. Y te lo decía, ¿qué te hace suponer que haciendo siempre lo mismo vas a obtener un resultado distinto? Es lo que ellos cometen, el mismo error, el mismo guión, el mismo libreto intervencionista, el libreto del Estado forajido, el Estado del narcotráfico, todo aquello para tratar de hacer un expediente que pueda justificar una posible intervención en un país que sencillamente, por gracia divina, tiene 300 años de petróleo y tiene un pueblo decidido a gobernar los destinos de la patria en socialismo, en comunión con el hombre, con la mujer, con la vida, con la igualdad de oportunidades. Por eso es que algunos se ríen, pero hay que decírselos una y mil veces. Cuando uno dice, bueno, y estos socialistas bolivarianos creyendo en Dios, pues sí creemos. Cristo, para que lo sepan,
yo creo que fue el primer socialista del planeta Tierra. Vean el accionar de Cristo, cómo era Cristo, cómo eran realmente los cristianos de los que hablaba Cristo. No estos falsos cristianos que vemos a veces en las redes sociales que dicen, Cristo es mi pastor, pero le desean la muerte a los demás hombres y mujeres que no piensan como ellos. Yo no creo en esos falsos cristianos que se dan golpes de pecho en la iglesia, pero son incapaces de darle, así sea, €1 a un niño que está en la calle comiendo basura. Yo no creo en esos falsos cristianos que le piden a Dios por su salud para que el coronavirus no le haga nada, pero a los adversarios políticos le dicen, bueno, Dios, pero si puedes hacer milagro, llévate a fulano o llévate a menganito. Bueno, que lo han hecho varias veces. Que lo han hecho varias veces. Yo no creo en esos falsos curas que le dan un beso al piso y creen que con eso van a saciar el hambre de miles y miles de niños. No, yo creo en el verdadero cristiano que tiende la mano no para hacerle daño al de al lado, sino para ayudarlo. Yo creo en el verdadero cristiano que abre la boca no para descalificar, sino para sumar y para construir. Ese es el hombre y esa es la mujer que nosotros en Venezuela estamos construyendo. Y evidentemente los cambios generan resistencia. Y cuando esos cambios son positivos y generan éxito, pues por supuesto son más atacados aún. Y lamentablemente no hay país en el planeta Tierra que no tengan sus pitiyanquis, sus viles, serviles y rastreros que le hagan los juegos siempre a los imperios de turno. Sí, definitivamente eso para terminar y si no, para muestra un botón, ahí están los casos ahorita de Ecuador, el caso de Bolivia que desafortunadamente con esto de la crisis del coronavirus la parte política quedó a un lado, incluso las elecciones que estaban planteadas para mayo obviamente tendrán que ser pospuestas en algún momento, el mismo caso de la Argentina que después de haber puesto a un gobierno neoliberal se dio cuenta que era un error garrafal y volvió como quien dice atrás, probablemente vaya a ser el caso de Brasil en las próximas elecciones y ojalá sea el caso de Colombia. ¿Por qué? Mira, ¿por qué? Vamos a dar esta pregunta a todos los que nos están viendo y escuchando. ¿Por qué si el socialismo bolivariano de nuestra revolución inspirada en Simón Bolívar, el libertador, que inició en Venezuela Hugo Chávez Frías y que hoy defiende el presidente constitucional y legítimo Nicolás Maduro Moro? ¿Por qué si es tan mala la atacan tanto? ¿Por qué no permiten que se caiga sola? Porque las cosas cuando son tan malas no hay que empujarlas para que se caigan. Esa preguntita te la dejo ahí para reflexión de todas y de todos. Bueno, si no para muestre un botón y pregúntenle a Juan Guaidó cómo se cae él solo con toda la plata que le han dado. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por este contacto. Además que es un lujo que dentro de esta situación de cuarentena tengas un tiempo, porque además cuando estás a millón en medio de la asamblea de la Casa del Artista y todo esto, es bien complicado conseguirte un tiempo libre, pero la verdad que es un gran gusto y además, como hablábamos al comienzo, una gran amistad que viene desde hace muchísimos años. Te mando un gran abrazo desde aquí, desde España. Que la mejor de las suertes para ti, para la familia, bueno, y te dejo para que te despidas. Bendiciones para ti y para tu familia, Luis, de verdad que sí, y para todo ese noble pueblo español, que Dios pues derrame sus bendiciones sobre ustedes, que la pandemia pase pronto. Sé lo que es perder un ser humano querido, he pasado por eso, lo entiendo. Son dolores que no encuentran realmente bálsamo en ninguna palabra. Son dolores que a veces los seres humanos enfrentamos. Y Dios mediante, España pronto deje de enfrentar estos dolores y amanezca. Y en ese nuevo amanecer, ese sol traiga bienestar, salud y nos anuncie que la pandemia ya desapareció. Dios mediante, que así sea. Bueno, ese ha sido Roberto Messuti, que ha hecho un gran contacto con nosotros desde Caracas, Venezuela, en medio de esta pandemia del coronavirus. Le agradecemos muchísimo este contacto. Esto ha sido otra nueva tertulia con Luis Castro. Hoy empezamos esta semana, una de las semanas finales de la cuarentena aquí en España, pero que seguramente será extendida la semana que viene. Y los invito para mañana para una conexión muy especial. Nosotros mañana no vamos a estar por aquí por Facebook, no vamos a estar en Twitter, no vamos a estar en YouTube, porque vamos a estar hablando con una gran amiga, una colega desde Irán, y
como decíamos anteriormente, gracias a las sanciones que hay sobre Irán, es imposible conectarse con ella ni por Facebook, ni por YouTube, ni por Twitter, ni por nada, pero sí vamos a estar en Instagram mañana en una conversación con Shima Kazemi, que es una productora de televisión que habla español muy, pero muy bien, y que nos va a estar contando cómo está la situación del coronavirus en Irán, que también es otro de esos países bloqueados por las sanciones de Estados Unidos, y para prueba un botón, ni siquiera durante estos momentos se levantan las sanciones para beneficio del pueblo iraní. Los dejo en esta nueva transmisión para una próxima tertulia con Luis Castro.